Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, tardes, noches, tengas, dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez, como siempre, un gusto y un placer acompañarte en una clase más, en esta ocasión correspondiente a la asignatura de modelos de formación docente dentro del mapa curricular de la Universidad CETEC. Bienvenidos todos a una clase más, ya estamos cerrando nuestro primer bloque. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante, un tema que no solamente, perdón, que no solo es introductorio, sino un tema de amplio espectro pedagógico que se presta para el estudio, que se presta para la controversia, se presta para la magnificencia, se presta para muchísimas situaciones, ¿no? Que por ahí podamos aprovechar. Anótale el tema, espero que ya tengas ahí a la mano tu lápiz, tu pluma, absolutamente todo lo que tengas que tener a la mano para que podamos iniciar la clase del día de hoy. Y el tema del día de hoy, te lo comparto, viene marcado como la escuela de Summerhill de Neil, pero vamos a ver quién fue Neil, ¿no? Estamos hablando de Alexander Sutherland Neil. Él es nada más y nada menos que el creador de esta escuela, la escuela de Summerhill. Él es nacido en Forfar, en una parte de que ahorita vamos a ver que es más cercana a Irlanda, a Escocia, perdón, a Escocia, lo que son las tierras bajas. Él nace el 17 de octubre de 1883. Ojo con los datos, ¿eh? Ojo con los datos porque ya saben, siempre la biografía de un autor nos va revelando la aportación pedagógica. Es uno de los 13 hijos de dos maestros rurales. Uno de los 13 hijos de dos maestros rurales. Se escolarizó en la propia escuela paterna, en Kingsmuir. Se colocó sin éxito como aprendiz en un par de negocios. Comenzó a ayudar a su padre como alumno profesor. Y es que yo ya estoy haciendo memoria, ya estoy checando los datos. Te voy a dejar, una vez te lo comparto, te voy a dejar un documental sobre Summerhill, esta escuela que aún existe, que está a cargo de la hija de Alexander Neil, para que veas más o menos cómo funciona esto del alumno profesor. Si es más como un monitor, podría ser algo de lo que nos dejó la escuela lancasteriana, ¿no? Esa experiencia le sirvió para trabajar como maestro en diversas escuelas rurales de Escocia. Llegó a graduarse en inglés en la Universidad de Edimburgo. Uno de sus primeros ensayos, una disculpita, uno de sus primeros ensayos en el mundo del periodismo, ya en Londres, ya posicionado en Londres, fue interrumpido por la guerra, ¿sí? La Primera Guerra Mundial en 1914 y pues obviamente hombre de ciencia, cliché, normalmente no son aptos para el ejército. Dirigió la Gretna Green School y en esta experiencia logra este, escribir Diario de un Maestro, que es su primera obra, con una de las que empieza con las que empieza a desarrollar una metodología de trabajo pedagógico, más visto como un legado. Para el año ya de 1917, opuesto a los conflictos armados y bélicos, con problemas vasculares en los pies, se da de alta en el ejército y superada la instrucción inicial, o sea, porque todo el mundo, ustedes no van a dejar mentir, todos aquellos que tienen la oportunidad de ingresar al, al ejército tienen que pasar por un proceso para asimilar la vida militar y es un proceso de pasar de la vida civil a la vida militar. ¿Ok? Después de que Alexander Neil pasa esta instrucción, se integra en el Real Regimiento de Artillería. ¿Ok? Antes de ser enviado a Francia, sufre una sucesión de crisis nerviosas y es dado de baja del ejército y tras su baja definitiva solicita empleo en la escuela King Alfred, que dirige John Russell. ¿Ok? A pesar, 2 segundos, voy cambiando.
A pesar de su entendimiento con el veterano pedagogo, Russell, el que estamos hablando, la puesta en escena de sus tesis educativas chocó con la filosofía de la Junta de Profesores y con los resultados globales finales, así que tuvieron que prescindir de sus servicios. A ti que me estás viendo, yo sé que tú me estás viendo, que no es la primera ni la última vez que te va a pasar, porque recuerda muchas veces, quiero que vean la película y que se imaginen todas las posibilidades en donde ustedes son la figura pedagógica principal, en donde su método, en donde lo que ustedes creen que es la enseñanza correcta para sus tiempos, se puede llevar a cabo y siempre en todos los parámetros, se los digo desde la teoría, desde la historia y desde la experiencia. Todo el mundo cree que lo que estás haciendo está mal hasta que empiezan a ver los resultados. Ojo con lo que sigue. A pesar de su entendimiento con el veterano pedagogo, la puesta en escena de sus tesis educativas chocó con la filosofía de la Junta de Profesores y con los resultados globales finales. Así que prescindieron de Alexander Neil, ¿sí? Lo corrieron. Tras dejar la escuela londinense, King Alfred en el año de 1920 colaboró durante unos meses con Beatrice Ensor, perdón, como coeditor de New Era, un portavoz oficioso de la Sociedad Teosófica. Para el año de 1921, más tarde, un añito después, su primer viaje al continente europeo le llevó a visitar en Hellerau, suburbio de Dresde, a sus amigos Karl y Christine Beer, así como al arquitecto y doctor Otto Neustaedter y su esposa Lillian, que más tarde sería su primera mujer. Chismecito, ¿eh? Chismecito. Ok, antes de que ocurriera esto, Jack Dalcroze, compositor suizo y profesor de música, había fundado una escuela en Hellerau en los años de 1910 y 1914, clausurada con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Siguiendo su estela, su camino, su paso, Alexander Neil y sus amigos alemanes crearon la Escuela Internacional en el año de 1921, con el apoyo del Ministerio de Educación germano. 2 años después, la revolución en Sajonia hizo pues, que esta escuela se dispersara, ¿no? Neil y su grupo se trasladaron a Sonntagsberg, en Austria, y de allí a Leim-Regis en el año de 1924. Esto, pues ya lo vemos en Dorset, en Inglaterra, a una finca llamada Summerhill, colina de verano, o el veraneo, o veraneando podría ser. Y con tan solo 5 alumnos, pues así es como comenzó la historia. Para el año de 1927, vencido el contrato de alquiler, y ya con 27 alumnos, se trasladó a su actual emplazamiento en Lainston, en Suffolk, bautizando el nuevo edificio con el nombre del anterior, y a pesar de ser un lugar absolutamente llano, durante la segura, pues ahí tuvieron como ya la oportunidad de poder adecuar de acuerdo a las necesidades de los alumnos y de ellos mismos, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, Neil tuvo que abandonar temporalmente su querido enclave en Lainston para enlistarse en Festinow, Gales del Norte, triste y desgraciada experiencia en la que murieron uno de sus mejores alumnos, Lily, su primera esposa, ¿sí? Esa que ya estaba casada, ella falleció en estos eventos. Al finalizar la guerra, Ena, su nueva mujer, y su gato regresaron a un bastante deteriorado Summerhill, obviamente por los estragos de la guerra, y sería el inicio de una larga carrera pedagógica ya de manera ininterrumpida hasta el día de hoy que estás viendo este video. Siguen operaciones de escuela de Alexander Neil, Summerhill. ¿Ok? Ah, tras la muerte de Alexander Neil en el año de 1973, porque ya esto es pedagogía contemporánea, no estamos hablando así de que los griegos, los egipcios, los fenicios, no, no, no. La escuela fue dirigida por su segunda esposa, Ena, hasta el año de 1985, que a partir de ahí, pues fue dirigida por Zoe Neil Reedhead, la hija de Alexander Neil, quien continuó con el legado de los pedagogos más importantes del siglo XX. Y ahorita vamos a ver por qué la escuela activa pues, pasó a ser algo importante, pero
La desescolarización, estas teorías de desescolarizadoras, pues ya las estamos abordando desde el punto de vista que tiene que ser, ¿no? O sea, literalmente es asistir a la escuela cuando se quiera. Imagina este contexto, ¿no? Tú vas a asistir a la escuela, uh, como todo niño, como todo niño mexicano. Bueno, yo tengo la oportunidad de escuchar a los niños y entiendo que pues normalmente siempre dices, ay, ¿quién inventó la escuela? O ay, ¿quién inventó la tarea? O ay, ¿quién dijo que tenemos que venir toda la semana a clases? Ay, ¿por qué no podemos dormirnos un ratito, ir a comer, ir a jugar? Porque el sistema de la escuela tradicional es muy rígido. Párate, siéntate, come, calla, participa, tal, 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 tal. Y algunos logran adaptarse a ese sistema, algunos otros no logramos adaptarnos a este sistema y queremos estar saliendo y saliendo y hablando y hablando y hablando y situaciones así. Obviamente vamos a valorar tres parámetros. El primero, la escuela, el maestro y el alumno, ¿no? Los básicos de la education. La escuela, el maestro y el alumno. ¿Cuál es la finalidad de cada uno? ¿A qué rol pertenece cada uno? A corto, mediano y largo plazo, cuáles son los beneficios, objetivos que quiere desarrollar cada uno para que a partir de ahí podamos entender el tipo de escuela de que estamos trabajando. Si comparamos, que es el peor error que se ha hecho en la historia de la educación, comparar una cosa con otra, porque obviamente se compara desde los parámetros más alejados, nunca se compara desde los parámetros en los que coinciden, con los que discurren con menor levedad, pues ahí ya tenemos una situación. Pero imagina una escuela en donde tengas absolutamente todo lo necesario para aprender, en donde te puedas sin miedo de ser tú, en donde puedas compartir con otros niños sobre tus experiencias, en donde tengas voz y voto como alumno, que puedas estar a la par de los maestros y que los maestros no sean aquellas personas que tienen el conocimiento y dictaminan cómo es que va a ser aprendido y cómo se debe hacer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué? Bueno, pues esa escuela sí existe, te la presento, aquí está, actualmente funciona y se llama la escuela de Summerhill. Lo que comenzó con 5 alumnos, se ha convertido en un internado situado en el sur de Inglaterra. Aquí, en este internado, porque sí está registrado como una escuela, conviven niños, niñas, chicos, chicas de los 5 hasta los 18 años. ¿Ok? Pues por lo que te platicaba, ha pasado por diferentes situaciones, incluso ya cambió de lugar. Pero al día de hoy su fama ha llegado, fíjate, desde los años 60. Son 40, son 64 años al día de hoy de esta escuela, que es un legado pedagógico, pues más que importante, contemporáneo y funcional, ¿no? Repito, legalmente funciona como escuela privada, los niños pueden escolarizarse, o sea, literalmente los niños pueden asistir, pueden matricularse, eh, y ya tras muchos años, pues, en el sistema educativo inglés, se tiene que cumplir con una serie de características y de, este, de especificaciones para poder ser certificada como una escuela, ¿no? Entonces, pues, ha tenido esa controversia de que el gobierno pues, la puede cerrar y no la cierra, y así han estado trabajando durante muchísimos años. Alexander Neal, desde su fundación, eh, ponderaba estos principios de la escuela activa, pero más que los principios, el desarrollo adecuado de las emociones antes que el adelanto intelectual, es decir, las características naturales del periodo sensorio-motriz de Piaget, es decir, la importancia de la primera infancia de Celestine Freinet. Y es que él mencionaba que un niño emocionalmente sano se podrá enfrentar en el futuro a lo que él quiere hacer, incluso ponerse a la altura en conocimientos y recursos intelectuales de los niños de la escuela convencional. Y esto es porque el aprendizaje
además de ser autodidacta, es autodirigido y orientado, o sea, posee tres características importantes. Se oponía al estímulo de la competitividad fomentada en los niños, el mejor de la clase, el más listo, las mejores notas. Lo fundamental para Alexander Neal es el equilibrio emocional como factor clave para que los niños se hagan personas felices, objetivo último de la educación. Normalmente la educación tradicional, su último objetivo acá era importante. Para Alexander Neal, el método, ojo, el método educativo es un remedio. ¿Un remedio para qué? Para combatir la infelicidad causada por la represión y la sociedad del consumo, por la propia familia y por la educación tradicional, por lo que su sistema se fundamenta en 10 principios. Y estos son los 10 puntos de Alexander Neal para combatir el desequilibrio emocional y la infelicidad. Anótale ahí. Punto número 1, principios básicos de Alexander Neal en la escuela de Summerhill. ¿Ok? Fe sólida, una fe sólida en la bondad del niño. Creer en el niño, en otras palabras. Debido a que el niño nace bueno y es la sociedad quien lo corrompe. El fin de la educación, número 2, es trabajar con alegría y hallar la felicidad interesándose en la vida, motivándose a hacer las cosas que uno eligió hacer. Porque, a ver, no solamente es escogerlo a lo que me quiero dedicar o lo que quiero aprender o cómo me quiero formar. Ellos tenían claro, que ahorita vamos a hablar de ese concepto, ellos tenían claro que la libertad conlleva responsabilidad. No nada más es como que, ay, órale, haz lo que quieras y aprende lo que puedas o lo que necesites. Ok, continuamos con estos principios. En la educación no basta el desarrollo intelectual, que no nada más es cultivar la mente. Debemos desarrollar nuestra parte afectiva, ya que esto influye en todo cuanto hacemos o queremos hacer. La educación debe ir en concordancia con las necesidades psíquicas y capacidades del niño, puesto que si deseamos ser alguien, debemos tener un perfil y debemos de ser capaces de aceptar que no, que podemos o no tener. Okay, siguiente principio, la disciplina de manera dogmática está impuesta, produce temor, genera hostilidad. ¿Cuál es el resultado? Que se paraliza el esfuerzo y el sentimiento deja de ser auténtico. Si vamos a aprender en esta escuela es porque queremos aprender. Por tanto, querer enseñar algo por obligación resulta perjudicial para el equilibrio emocional del niño. La libertad, este es el principio del que te hablaba, de los principios básicos y una premisa que es muy difícil de manejar. A ver, aquí yo voy a defender a Alexander Neal. Más adelante tal vez lo criticaré, puede ser, pero ahorita lo voy a defender. La libertad no significa libertinaje, ya que se trata de inculcar un respeto mutuo, haciendo que los niños sean libres por naturaleza, pero tengan consideración por sus pares. Y este impacto a nivel social, pues es sumamente grande, ¿no? Porque ¿cómo hacer para que una sociedad golpeada por las guerras pueda convivir, olvidándose de, del panorama social y desarrollándose en pro de los demás? Los niños ahí van a cumplir sus sueños, ahí van a cumplir sus expectativas educativas. Obviamente, si sale un doctor, ese doctor va a salir con conciencia de clase, podremos utilizar el término de Marx, ¿ok? Y una vez que ese niño sale con conciencia de clase, los resultados van más allá de lo económico, ¿ok? Sinceridad del maestro, no engañando al niño, ponderando la honestidad para lograr una mayor credibilidad y confianza. Aquí en esta escuela, los maestros y los niños tienen el mismo valor, son personas. Unos saben más que otros y obviamente eso ellos lo entienden, pero no quiere decir que se le deba algún tipo de respeto impuesto. Todo lo contrario. O sea, no estoy diciendo que no se le respete, pero todo lo contrario, el respeto que tiene el maestro
es un respeto que se ha ganado debido a sus características pedagógicas y no al grado académico escolar. Romper lazos con la mamá y el papá, haciendo que los niños logren independencia frente al mundo que los rodea y comprendan que la seguridad no se halla a través de la sumisión o el dominio. Los sentimientos de culpabilidad son obstáculos para la independencia, ya que al demostrar inconformidad y generar rebeldía, atraemos sentimientos de arrepentimiento y culpa, los cuales conllevan a la sumisión y otra vez a la rebeldía. Antes de que, bueno, termino y hacemos la aportación. La culpa, como lo ve la mayoría de la sociedad, no es una reacción ante la voz de la conciencia, sino que el saberse desobediente a la autoridad y el miedo a represalias. Qué difícil, ahora sí cierro esta parte que abrí hace como 2 minutos, qué difícil es aceptar la responsabilidad de autoconducirse, de sentir, de ser libre, de no afectar a los demás. Es súper complicado y hay una delgada línea entre poder hacer lo que yo quiero, poder aprender lo que yo quiero y entender que soy parte de un sistema. ¿Sí? Entonces, el entender que existen parámetros que quizá no cumplo, el entender que existen conductas que quizás no son deseadas por el resto de la mayoría y que es no por el resto de la población que no las acepte, sino que ese tipo de conductas más allá de causarme un beneficio, me causan un daño, es una de las aportaciones de Alexander Neal que yo creo que debe de quedar como legado pedagógico en todas las escuelas, ¿no? Que hay maestros que necesitan entender esta parte, ¿ok? Otra de las más importantes, ausencia de enseñanza religiosa. En este punto se quiere decir que lo que realmente importa no es cuál religión tiene la razón, ¿ok? Lo que importa es creer en la libertad humana, alabar a Dios por hacer feliz al hombre, no al Dios, ¿ok? Summerhill se convirtió en un ícono, en la actualidad lo es, de las pedagogías alternativas, concretando un sistema educativo. Se menciona mucho que, por ejemplo, ahorita estamos tomando el curso, vamos a la mitad del curso de modelos de formación docente en un modelo en línea, ni siquiera estamos en la escuela, y funciona. La crítica de esta escuela es que no se había hecho nada parecido antes, a pesar de que ya existían los centros de interés de De Crowley, de que ya existía el método Montessori. A pesar de todo esto, esta escuela podríamos decirlo que es multigrado, ¿sí? Que logra avances incluso de grados superiores, estando en grados inferiores. Entonces, el lograr concretar un sistema educativo pues le da la oportunidad al niño que tenga la libertad de elegir y decidir aprender, qué aprender, y con base en todo lo anterior, desarrollar su aprendizaje en su propio ritmo. Vamos a ver algunas ventajas de esta escuela y algunas desventajas para que lo tengas aquí en mente, porque te tengo una primicia. Ok, ventajas. ¿Qué ventajas encontramos en Summerhill? El fomento de la singularidad, la creatividad, la originalidad, que es algo que ya se perdió, ¿ok? El respeto a la diversidad y a la inclusión, el énfasis en el aprendizaje a través de la experiencia, enfoque en la educación en valores sin temas tabú, promoción del pensamiento crítico y la autonomía. Ventajas. En cuanto a desventajas, encontramos la falta de importancia en el método de enseñanza, no es cómo lo voy a aprender, podría ser la desventaja que quizá alguien más lo quiera aprender y no exista la metodología cómo, ¿sí? La posibilidad de falta de preparación para el mundo real, porque podría decir que, o sea, no podría decirse, como no existe otra escuela, otro sistema económico, político, social o educativo igual a Summerhill, pues quedas muy poco preparado para el mundo real, ¿no? Y lo que realmente pudieras enfrentar. La posible falta de estructura y disciplina, y digo posible porque en la mayoría de los casos no es así. Las dificultades para adaptarse a otros ambientes educativos, que obviamente esa es la razón por la que muchos llegan y esa es la razón por la que muchos continúan asistiendo a esta escuela. Y la potencial falta de enfoque en ciertos temas académicos, que obviamente, si lo queremos ver desde un punto de vista pedagógico,
La educación tradicional y escolarizada obedece, como ya sabemos, a aparatos ideológicos, a reproducción de conocimiento, a reproducción de personas. Y esta escuela pues, realmente nos enseña la otra parte de las ciencias, la otra parte de la educación y del aprendizaje. Te voy a dejar aquí y quiero que revises el documental sobre Summerhill, un documental en donde sale la hija de Alexander Neil, Zoe, o Zoe. Este, quiero que lo veas, quiero que lo disfrutes, que realmente puedas compartir esa experiencia con compañeros pedagogos, docentes, capacitadores, reclutadores, y lo dejamos para compartir en la siguiente clase. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre un gusto y un placer acompañarte en una clase más. Nos vemos en la clase en vivo.